al mismo tiempo de estar en este medio del Zoom, podamos tener nuestras Biblias al lado para poder leer y no solamente esperar que se ponga en pantalla, sino tener nuestras Biblias, porque debe haber cada día lectura de la palabra del Señor. Pero hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ruth, y vamos a tomar lectura del capítulo 1, en los versos 1 al 7, como presentación del tema para esta mañana. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Oremos, hermanos. Oh Señor, guíanos en este día, abre nuestro corazón, que tengamos nuestro corazón abierto, nuestra mente preparada para entender todo lo que nos dices en esta mañana, y darte las gracias, Señor, por tu provisión, por la salud, pero pedirte, Señor, en esta mañana que abra nuestro corazón y nuestra mente para recibir tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso y santo del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces, dice que hubo hambre en la tierra. Interesante que en este tiempo de los jueces, hay un libro con ese nombre anterior, el libro de los jueces. En aquel tiempo Dios gobernaba su pueblo por medio de los jueces. Era un tiempo llamado de teocracia, que Dios era el que gobernaba. Y en ese tiempo había muchas revueltas, habían combates, luchas, opresiones, venganzas, traiciones, hombres muy, muy duros en todo ese tiempo. Pero ya llegamos a este libro, Ruth, dice, y en esos días, y por la gracia de Dios, hermanos, vemos en este libro, vamos a ver cariño, vamos a ver ternura, vamos a ver que hay almas todavía puras y fieles al Señor. Es el caso que vamos a ver en esta mañana. Aquí en el libro de Ruth vamos a ver, son 4 nombres que quiero tomar en esta mañana en cuenta, 4 nombres significantes, pero 4 tipos o cuadros. Esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Número 1, el verso 2 dice, el nombre de aquel varón era Elimelech y de su mujer Noemí. Noemí es el nombre, lo que vamos a ver ahora, el primer punto, significa, el nombre de Noemí significa placentera. Esto nos dice en el verso 20. Dice, y ella les respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Dice, esto es placentera, quería decir su nombre. Ahora, Noemí es un tipo del pueblo de Israel, un pueblo que venía de aquí para allá, como ella, era un pueblo reincidente, siempre caminando de un lado a otro, muchas veces adorando a Dios, otras veces negando a Dios. Esto era lo que acontecía el pueblo de Israel. Era un pueblo así, como Noemí, salía de un lugar, iba a otro, volvía cuando las bendiciones del Señor estaban para ellos estaban muy cómodos, pero cuando las bendiciones mermaban o había dificultades, ellos salían como Noemí. Así era el pueblo. Entonces Noemí es un tipo del pueblo de Israel.
pero un tiempo de arrepentimiento viene a la vida de ella. Entonces dice el verso 6 que se levantó con su nuera y regresó. Ella estaba en los campos de Moab, pero regresó porque oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Entonces vemos aquí un tipo arrepentido, vemos un tipo de arrepentimiento y sabemos, como dice la palabra del Señor, que Dios perdona a un corazón contrito y humillado. Ese es el caso de Noemí. Ella había abandonado el lugar donde tenía bendición para ir a Moab, a la tierra de Moab. Pero en medio de eso, ahora ella está saliendo, está regresando a Canaán, pero con ella trayendo a su nuera Ruth, una gentil. Ahora, la bendición de Dios para Israel, había una promesa para Israel, pero también para los gentiles. Entonces, aquí vemos a Noemí acompañada de una gentil, Ruth. Entonces, llevará bendición a ella también. Y eso es lo que ha prometido el Señor, que en él serán benditas todas las naciones de la tierra, no solamente para los gentiles, sino también era primero para su pueblo. Pero dice la palabra del Señor, a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. Entonces la bendición se pasó a nosotros. Y este es el caso. Aquí vemos como Noemí, que fue acompañada de una gentil allá a los campos de, como vamos a ver, de Bos. Pero quiero que vayamos también un momento a Romanos capítulo 11, Romanos 11, versos 11 y 12. Tenemos Romanos 11, versos 11 al 12. Dice aquí la palabra del Señor. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Él está hablando aquí de la restauración de Israel y junto a ellos serán restaurados también nosotros, los gentiles. Entonces vemos aquí en Noemí un tipo de su pueblo, ya que andaban de aquí para allá, pero hay arrepentimiento en ellos y las bendiciones del Señor les acompañan. Y también por la bendición dada a Israel y aquellos los rechazaron, la bendición se volcó, se volvió a nosotros. El segundo tipo que vamos a ver en el verso 4 dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. El segundo tipo, Ruth, significa belleza. Es un tipo de los gentiles que se convierten al Señor. Ella era moabita, descendiente de Moab. Moab ha sido hijo de Lot, el primer hijo de Lot con la hija mayor. Y Moab significa que están perdidos, fuera de la bendición de Dios, alejada de toda bendición, alejada por la ley, condenada, sin ningún derecho. Esto lo encontramos en Deuteronomio. Si vamos a Deuteronomio 23, verso 3, esto nos enseña. Deuteronomio 23, el verso 3 dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Aquí vemos lo que significa Ruth. Sí, ella era bella, era una mujer muy hermosa, esposa de uno de los hijos de Noemí, pero estaba alejada, sin esperanza, sin fe en este mundo, como muchos de nosotros, muchos gentiles como nosotros, alejados, destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esto tipifica al pecador, que estamos condenados, extranjeros, pobres y sin ayuda. Esa era la vida ahí en ese momento de
de Ruth, como nosotros, alejados, despreciados, decepcionados, etcétera, pero buscando siempre el perdón. Pero ahora, por la gracia de Dios, ella, Ruth, fue admitida por el pueblo de Dios con voz. Ahora pues la gracia de Dios le acercó y ahí vamos a encontrar en este mismo libro de Ruth, si volvemos a Ruth, en el capítulo 2 dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz, y ella o él les redimió a Ruth. Entonces vemos aquí lo que tipifica a un pecador o a un gentil que se arrepiente, pero por la misericordia y la gracia de Dios alcanza salvación. Con vos, el varón rico, poderoso, tiene redención, tiene riqueza y tiene hogar. Así el gentil que se acerca a Dios tiene bendiciones preparadas y tiene, dice, una mansión allá en los cielos. Eso es lo que nos promete cuando nosotros nos acercamos por fe al Señor Jesucristo. Aunque somos gentiles, a los suyos vino y ellos no los recibieron, pero a los que creen su nombre, a los que les recibimos, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la bendición para nosotros. Y ahora ella, Ruth, jamás volverá a Moab. Ella ya está redimida, está salvada, está ahora bajo la protección de vos. Y esto es tan importante, hermanos. Jamás volver al mundo. Un creyente nunca debe volver al mundo. ¿Qué miramos al mundo? Muchas veces estamos mirando hacia lo que hemos dejado en el mundo. Pero debemos tomar el ejemplo de Ruth. Ruth dice en la palabra del Señor que ella fue redimida y alcanzó el perdón. Pero veamos otra vez en el verso 4, un tercer tipo, el nombre de Orfa, dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Pero ahora vemos el nombre de Orfa, significa adulada. Pero esto tipifica al pecador que se pierde a pesar de estar rodeado de bendiciones, a pesar de que el perdón de Dios está dispuesto para él, pero el pecador se aleja. Y este es el caso de Orfa, un tipo que tenía la misma oportunidad que Ruth. Se le presentó la misma oportunidad. Como muchos de nosotros, se nos presenta la misma oportunidad de salvación, pero unos rechazan y otros aceptan. En el caso de Orfa, ella quiso volver a Moab. No quiso quedarse con Ruth. Pero veamos un verso en Tito 2:11. Tito 2:11 nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora, Ruth y Orfa tenían la misma oportunidad. Un pecador y otro que ya no lo es o que sigue siendo, pero bajo el perdón, tenemos la misma gracia. Pero unos rechazan y otros aceptan. En el caso de Orfa, ya ella podía quedarse con Noemí, podía gozar de las bendiciones que le ofrecía la redención de Boz, pero ella prefirió irse, no quiso entrar a Canaán, como dice en el verso 14 y 15. Si vemos en el verso 14 y 15, dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y el verso 15, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete con ella. Entonces, aquí vemos a Orfa, un tipo de aquel que rechaza la salvación de Dios, un tipo de aquel que teniendo bendiciones, estando rodeado de tanta bendición, de tanto favor de Dios, pero los rechaza y no reconoce. En verdad que solamente en Dios hay salvación, porque dice la palabra de Dios de que solamente en Cristo hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Pero aquí vemos un tipo, Orfa, es un tipo del mundo, un tipo de aquel que rechaza al Señor, ya no quiere gozar de la bendición y vuelve a Moab, vuelve a sus dioses,
vuelve a sus pecados, así como recordamos el ladrón en la cruz, aquel ladrón que rechazó la salvación, llamado el mal ladrón. Bueno, el ladrón es ladrón, pero el mal ladrón rechazó. En cambio, el otro le dijo al Señor, acuérdate cuando vengas en mi reino. Entonces, este es el caso de Noemí, que representa, significa adulado. El incrédulo es adulado por el mundo, adulado por el pecado, y no va a buscar a Dios. Es imposible que lo busque. Pero la salvación está puesta para todos. Todo aquel que rechaza vuelve a Moab, vuelve al mundo. Pero aquel que lo acepta no volverá jamás al mundo del cual el Señor nos ha rescatado. Pero vamos ahora al capítulo 2, el verso 1. Estamos en Ruth, capítulo 2, verso 1. Vos significa fortaleza. Dice en este verso, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Booz es tipo de Cristo en su relación con su pueblo, en su relación con los suyos. Él les redime, había una doctrina en el Antiguo Testamento que se redimía al pariente cercano, y Booz era el pariente cercano, y ese es un tipo del Señor, que Él puede redimir, y Él redimió a Ruth, la trajo nuevamente a la comunión con Dios. Y Booz, que significa fortaleza, Booz es tipo de Cristo. Él es nuestra fortaleza. Él está bajo, o estamos bajo su protección, bajo sus cuidados. Él nos ha redimido. Él nos ha comprado con su preciosa sangre. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para redimirnos, para hacer de sí un pueblo suyo, celoso de buenas obras. Y esos somos nosotros que hemos puesto nuestra confianza. Pero vos aquí es tipo de Cristo en su relación. Es el Señor de la cosecha, es el Señor de las bendiciones. Ahí encontramos, si usted lee el libro todo este libro de Ruth, va a encontrar tanta bendición. Y ahí la encontramos a Ruth segando con los demás, pero después la encontramos ya casándose con Booz, del cual desciende nuestro Señor. Qué preciosa bendición es cuando se reconoce que hay un solo Dios. Y esto es lo que hizo Ruth. Reconoció, no quiso volver a Moab, se quedó ahí en los campos hasta que fue redimida por Booz. Es un tipo de un varón rico, poderoso, bondadoso, nos cubre con su manto de amor y nunca nos abandona. Estamos seguros en sus manos. Dice la palabra de Dios que estamos seguros en sus manos. Porque los que les recibieron vienen a ser parte de la familia. Y ahí estamos, bajo la protección de Dios. El Señor nos redimió, así como vos redimió a Ruth. Como Ruth hemos aceptado su amor, hemos aceptado su salvación, hemos escogido la mejor parte. Y esto es lo que encontramos cuando dice en el verso 16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Ella escogió la mejor parte. Así como los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, hemos escogido nuestra mejor parte. Nosotros en Cristo somos enriquecidos en sobremanera. Ellos salieron de allá, se fueron a Moab porque había hambre en la tierra. Perdieron a sus maridos, perdió a sus hijos y volvieron a Canaán, volvieron a la tierra de bendición. Y esto es lo que nosotros hacemos siempre después de caminar y de estar preocupados por este mundo y tantas cosas que nos apartan del Señor, debemos volver a los pies del Señor. Debemos hacer como en Ruth, Señor, decir, Señor, tú eres mi Dios. En ti estoy seguro. En ti estoy confiado. En Cristo estamos seguros. Y no hay necesidad de volver a Moab. Y no debemos hacerlo. Hermanos, Efesios 2,
Efesios 2, verso 1 al 10, voy a tomar lectura de Efesios capítulo 2. Y esto es lo que para nosotros es una gran bendición, el haber creído en el Señor Jesucristo. Capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oh, hermanos, la bendición de estar bajo el amparo y la protección de Dios, bajo el manto del Señor. Eso es lo que pasó con la vida de Ruth. Entonces, haciendo un recuento, vemos a Noemí, que era placentera, pero dejó todo porque había hambre en esa tierra y se fue a Moab, un lugar que no era un lugar de bendición, pero se arrepiente y vuelve al campo de Canaán. El arrepentimiento, hermano, nos hace volver a la bendición y a la comunión de Dios, porque dice el Salmo 51, 17, dice que Él quiere un corazón contrito, humillado, no desprecia el Señor. Así que hagamos como Noemi, volver a Canaán. Y hemos visto a Ruth, una mujer apartada, una mujer fuera de la bendición de Dios, fuera de la ley, desamparada, sin esperanza, pero acudió al Señor. Por fe puso su confianza en Dios, en Jehová, Señor, creador de los cielos y la tierra. Orfa, vemos que es un tipo del mundo, tipo de aquella persona que rechaza al Señor, significa adulada. Y así es el incrédulo, es adulado por el pecado, adulado por este mundo y por el placer y todo lo que conlleva el pecado. Y prefiere seguir ahí en Moab, volver a sus dioses, que no hay esperanza en ellos. Y hemos visto el tipo de voz, que es el tipo del Señor, Dios Todopoderoso, que nos acoge bajo sus alas. He dicho, cómo Él quiso juntarnos, dice, como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas. Así el Señor quiso juntarnos. Y nos dio la redención, así como vos redimió a Ruth y fue parte de su familia y después, bueno, se casó con ella. Somos nosotros, la iglesia, la esposa del Cordero, pero debemos vivir una vida que agrade al Señor. Él nos redimió, Él nos salvó por su gracia y su misericordia. Así que no volvamos ya a este mundo. Este mundo está bajo condenación, está bajo el maligno. Pero nosotros que hemos encontrado asilo, cobijo y redención bajo el Señor, estamos cubiertos y seguros en Cristo. Somos enriquecidos, así como Ruth fue enriquecida en vos, nosotros somos enriquecidos en Cristo. Oremos. Padre bendito, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, que hemos puesto nuestra confianza en ti, Señor, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra vida que no era de tu agrado, pero tú viniste a morir en nuestro lugar y nos diste salvación. Nosotros acudimos a ti, aceptamos tu llamado, creímos en ti, como dice tu palabra, a lo suyo vino y no lo reconocieron, pero los que creen y confiesan su nombre
nos dé potestad de ser tus hijos. Bendito Dios, gracias por la redención. Gracias porque un día diste a tu Hijo a morir en nuestro lugar y nosotros aceptamos el sacrificio vivo y agradable que tú hiciste al ir y dar a tu propio Hijo en redención y en rescate de todos nosotros. Gracias, bendito Dios, en esta mañana. Ayúdanos a vivir de tal manera que agrademos tu nombre, que podamos ser como Ruth, de decir, mi pueblo será mi pueblo y mi Dios será mi Dios. Y podamos tener comunión contigo y comunión con todos aquellos que invocan tu nombre. Oramos en el nombre precioso y santo del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.